Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y entre los últimos y más notorios, hay un cambio muy interesante, de la actitud de Washington hacia el jefe del gobierno israelí, el Bibi Netanyahu. Y están hasta el gorro de Netanyahu. Y se lo están haciendo sentir. El personaje que ya fue catalogado por gallina, incapaz no solo de hacer una guerra, sino incapaz de hacer la paz, de llevar adelante iniciativas que le hemos puesto en bandeja, prácticamente le dijeron, para solucionar el tema con los palestinos. Ahora le han dicho algo más fuerte todavía, ¿no? No solo le dijeron gallina, le dijeron chicken shit. Parece que Washington definitivamente le tiró bola negra a Netanyahu. Y la alianza absolutamente tradicional, inamovible, tal vez no se vea muy afectada, pero están hasta el gorro de los caprichos de este caballero y parecería que están marcando el final de su peso específico como líder, si alguna vez lo ha sido. No son nuestras opiniones, es lo que le vamos a mostrar. Y cuando Washington deja caer estas cargas de profundidad, es porque hay una decisión tomada. De manera que hoy vamos a comenzar, cuando no, con el eterno círculo vicioso donde el señor Netanyahu, y no es el único, no solo no quiere paz, sino que tampoco define la situación, no tiene el coraje de ir a una solución pacífica que le han puesto en bandeja varias veces, pero que siempre se ha comportado como el niño mimado, el niño malcriado de Washington. Parece que Washington dijo, hasta aquí llegamos. Me huele que eso es así, y los acontecimientos en pleno desarrollo lo demuestran o lo van a demostrar pronto. Hermosísima toma de Jerusalén, el templo de Al-Aqsa, la explanada de la mezquita, templo de la roca, tercer lugar más sagrado del Islam. Y para los judíos allí estuvo el templo de Salomón y ellos desearían volver a construirlo. Los sectores más ortodoxos están en esa línea. Mientras tanto, Netanyahu y Obama están más enfrentados que nunca. El Estado de Israel debe proteger 3 principios, dijo Reuven Rivlin, a ver si lo entendía Netanyahu, ¿no? El presidente israelí se lo ha dicho públicamente, Reuven Rivlin. El Estado de Israel debe proteger 3 principios. En primer lugar, las relaciones con Estados Unidos. Después, las relaciones de Estados Unidos. Y por último y no menos importante, las relaciones con Estados Unidos. Israel cerró la explanada de las mezquitas en Jerusalén, generó más tensión. Y aquí tenemos algunos de los personajes que han sido historia, ¿no? Israel le declara la guerra a Palestina con el cierre de la mezquita de Al-Aqsa. Yehuda Glick, importante figura de la ultraderecha de Estados Unidos y que estaba allí, fue noticia. Esto sería la representación del templo, ¿no? Lo que ellos quisieran volver a construir, donde ahora está la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado del Islam. Esa es una representación pictórica que tiene mucho significado, sobre todo para los ortodoxos. Yehuda Gluck dice, estamos aquí para expresar nuestra preocupación sobre la situación que está empeorando. Estamos comenzando el periodo del año que es sumos días de fiestas y más judíos quieren ir al monte del templo, están obligados a ir al monte del templo. Y 2000 años después de la destrucción del templo sagrado, estamos aquí de nuevo trayendo sobre nosotros la obligación, el mandato de Dios que nos ha dicho, hazme un templo para que yo habite en él en medio de la gente. El tercer templo. Bueno, ahora se habla de otra cosa más moderna, ¿no? Ese es un globo aerostático y esto que está colgado aquí es una cámara de altísima resolución para poder ver cómo están, sin necesidad de hacer volar helicópteros o aviones, cómo está la situación en el terreno cuando le dan con todo a los palestinos, ¿no? Y esto es una muestra más de lo que siempre vemos. La policía israelí mató a un supuesto tirador palestino, presunto,
Mató a un hombre sospechoso del intento de asesinato de un activista judío de línea dura en Jerusalén, incidente que provocó nuevos enfrentamientos, como estamos viendo. El miércoles por la noche, un hombre en una motocicleta disparó e hirió a Yehuda Glick durante una conferencia fomentando el acceso judío al lugar complejo en la cima de la colina, conocido por los judíos como el Monte del Templo y por los musulmanes como la explanada de las mezquitas, tercer más sagrado lugar del Islam. El pistolero se acercó a Glick, habló con él en hebreo con fuerte acento árabe y según Moshe Feiglin, un legislador del partido Likud, le disparó a quemarropa en 3 ocasiones y huyó del lugar. Hay quien dice que solo quedó herido. Glick, nacido en Estados Unidos, conocido activista partidario de aumentar el acceso de los judíos al lugar sagrado, permaneció hospitalizado en las últimas horas en estado grave, aunque algunos decían que lo habían matado. Apareció como siempre el vocero de la policía, Mickey Rosenfeld, un hombre bastante entrenado y telegénico, que lo usan como la cara más o menos suave de las declaraciones. Mucha sangre aquí, ¿no? Dijo que los agentes rodearon el domicilio del sospechoso en el este de Jerusalén a primera hora del jueves. Añadió que el sospechoso abrió fuego y los policías respondieron y lo mataron. El atacante fue identificado como Moates Higazi, miliciano islámico liberado poco antes de prisión. Poco después de los disparos mortales a Higazi, surgieron enfrentamientos en Abu Tor con palestinos lanzando piedras a los policías antimotines. Esta fuerza respondió con balas de goma para dispersar a los manifestantes. Los residentes se congregaron en las azoteas coreando cánticos pro-palestinas, mientras la policía establecía puestos para controlar la entrada y salida del barrio. Pero la sangre había sido derramada. Israel asegura que permite la libertad de oración en el monte, pero los palestinos afirman que el gobierno aumenta cada vez más, provocativamente y de manera unilateral, la zona dedicada a los fieles. Los palestinos lo consideran como una colonización judía del lugar, el más sagrado del judaísmo, y el tercer lugar más sagrado del Islam, mientras que los activistas como Glick afirman que están siendo discriminados al ver limitadas sus oportunidades de ir a orar en la colina. Pero ir a orar en el monte del templo es una provocación directa a los palestinos y cada vez que lo hacen saben lo que van a conseguir. Como de costumbre, se acerca el viernes y ya desde el jueves crecen las tensiones, semana tras semana, otra vez se derrama sangre. Mostrar proyectiles detonados o no, en este caso no representa demasiado, pero la voz autorizada era de Mickey Rosenfeld, el vocero de la policía, que habitualmente habla sobre estas situaciones. Pero la tensión otra vez junto al templo y de la mezquita de Al-Aqsa y junto a la explanada era más que intensa. Las pequeñas calles de Jerusalén, caminar por ellas es una experiencia inolvidable, ¿no? Aquí está Mickey Rosenfeld. Overnight, the Israeli police carried out operations. Esta vez está leyendo una chuleta descaradamente, está leyendo un texto, ¿no? Durante la noche, la policía israelí llevaron a cabo operaciones en diferentes barrios en busca de los sospechosos que llevaron a cabo el intento de asesinato de Yehuda Glick. Nuestros agentes antiterroristas rodearon una casa en los barrios de Abu Tor. Al llegar golpes de escena, fueron despedidos desde el interior de la casa nuestros oficiales. Inmediatamente respondieron y mataron a tiros al terrorista. Israel ha reforzado la seguridad en y alrededor de Jerusalén y se centra especialmente en la parte antigua de la ciudad. También hoy y mañana en el templo va a haber cierre, tanto para los visitantes judíos así como musulmanes, como parte de los preparativos y medidas de seguridad. Legislador israelí, declarando en inglés, Moshe Feiglin, lo que llevan allí son los ortodoxos, trozos de las Sagradas Escrituras colocadas allí en torno a su cabeza y además el manto adecuado. Moshe Feiglin decía el hecho de la respuesta a la violencia musulmana y árabe, vemos que son judíos fuera de la montaña y los árabes son en el interior de la montaña,
Por supuesto que los que lo regulan, como lo desean, actúan de esa manera. La razón por la que vemos más y más derramamiento de sangre es esta, debido a que los musulmanes entienden que reciben un premio cuando creen que logran atentar contra los judíos. Muy sectario todo esto. Bueno, aquí había otra vez un encontronazo a medida que se acerca el día sagrado. Las fuerzas de seguridad con equipos antimotines, medidas redobladas, la tensión flota en el aire, ¿no? Un familiar de un palestino detenido como sospechoso decía: ellos le han disparado y le han golpeado, han hecho lo que le ha dado gana, después le botaron encima todo lo que tenían, desde agua hasta otras cosas, y rompieron incluso los suministros de agua y los depósitos de agua, que aquí es difícil de conseguir y que todo el mundo almacena, dado el racionamiento que hay para todos los servicios públicos. Una vez más las razias y llevarse gente presa. Ellos lo golpearon, lo dispararon, arrojaron agua sobre él, rompieron el depósito de agua, rompieron todos los vidrios de la casa. Se acerca otro día de oración y otra vez los enfrentamientos. Nabil Abu Rainej, vocero de la autoridad palestina: condenamos y rechazamos la escalada israelí en Jerusalén y en los lugares sagrados. Tomaremos todas las medidas legales para hacer a Israel responsable y para poner fin a estos ataques repetidos, debido a que la continuación de la agresión israelí y la peligrosa escalada en que están provocará más violencia. El gobierno israelí es el responsable de esto. El vocero oficial de Hamas, Fawzi Barhum, también tenía algo que decir al respecto. Condenamos el asesinato del prisionero y yihadista Mu'taz Ehazi. También condenamos el cierre de la mezquita de Al-Aqsa por sus ocupantes. Se trata de una agresión de Jerusalén, los prisioneros y los lugares sagrados. Mientras todo el mundo está escuchando y viendo lo que pasa, la ocupación israelí debe pagar el precio por su violación sobre los derechos de nuestros prisioneros y el derecho a ir a orar en nuestros santuarios. Netanyahu, que está cada día más arrinconado y con cada vez menos apoyo, casi cero apoyo, diríamos, de parte de Estados Unidos para él y su gobierno, ya no sabe cómo salir del empantanamiento en que él mismo se metió por su manera de actuar o de no actuar. Hace unos días les dije que estábamos en una ola de incitación por elementos islámicos radicales y por la autoridad palestina. El presidente Mahmoud Abbas, Abu Mazen, dijo el nombre de guerra, ¿no?, quien dijo que los judíos deben ser impedidos de ir hasta el monte del templo por cualquier medio posible. Todavía no he oído hablar a la comunidad internacional, tanto como si fuera una sola palabra de condena de estos comentarios incendiarios. Le duele esto, ¿no? Se ha quedado solo. La comunidad internacional debe poner fin a su hipocresía y tomar medidas contra los incitadores, contra aquellos que tratan de cambiar el estatus. Mírenle las ojeras. Está solo. Estados Unidos le retiró la alfombra bajo los pies. Luego, Shawki Aliza, ministro palestino de Asuntos Sociales, también tenía algo que decir y lo decía desde el despacho de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué está pasando en Jerusalén ahora? Por supuesto, va a haber una reacción por parte de las víctimas. Ellos entienden eso y quieren escalar más la situación. Creemos que la única manera de hacerlo es aplicar el derecho internacional, poner fin a la ocupación israelí ilegal. Esto va a resolver el problema porque tenemos que abordar la raíz del problema. A medida que el secretario general de las Naciones Unidas dijo que durante la agresión contra Gaza
La raíz de todos los problemas aquí es la ilegal ocupación israelí y las políticas israelíes. La manera de mantener y llevar adelante los lugares sagrados es iniciativa loable, pero la realidad contundente en la que la gente se ve es bien diferente a lo que se idealiza desde la distancia, ¿no? Los viejos templos donde confluyen, recuerdan esto, ¿no? La última vez que vimos algo parecido fue precisamente cuando Ariel Sharon, les había mencionado ayer, se presentó con unas centenar, poco más, 200 escoltas que lo rodeaban y se metió precisamente en la explanada del templo, una provocación descarada. El pleno día de la oración se apareció en la explanada del templo y provocó lo que ya vimos, las dos intifadas, muertos y muertos y muertos a continuación de eso. Fue una descarada provocación. Bueno, ahora parece que están en la misma línea esta gente de la ultraderecha. La puerta de Nablus o puerta de Damasco, un líder de los colonos israelíes, Baruch Marzel, decía: estamos aquí para decir que el gobierno de Israel ha fracasado. Durante muchos meses, judíos son atacados en el monte del templo, judíos son atacados en Jerusalén, y el gobierno también es fuerte contra los judíos y débil contra el terrorismo y los alborotadores árabes. No pega una, Netanyahu. Aquí actuaba bien la autoridad, los uniformados israelíes, porque la ultraderecha quería provocar descaradamente. Este es el líder de la ultraderecha aquí, Baruch Marzel. Estamos aquí para decir que el gobierno de Israel ha fracasado. Los judíos son atacados en el monte del templo, atacados en Jerusalén. El gobierno es fuerte contra los judíos y débil contra el terrorismo. Y luego aparece el legislador árabe Ahmed Tibi, quien declara en inglés, y se suma a esta sensación de que se enrarecieron los ánimos como cada día que se acerca al día sagrado de oración. Esta vez los judíos de la ultraderecha, los más conservadores, son los que provocan la reacción de las autoridades. Consecuencia, también cierran el acceso al monte del templo, el tercer lugar más sagrado del Islam, de manera que tampoco pueden ir a orar los palestinos, como es su derecho. Nada justifica el cierre de Al-Aqsa, es un castigo colectivo, es decir, demostrar que Al-Aqsa está bajo ocupación. Al-Aqsa está bajo ocupación israelí. Se suma a todo el desprestigio del gobierno de Netanyahu que Suecia es el primer, ya habíamos informado de esto, pero se confirma, primer país europeo que reconoce al Estado palestino, y se supone que detrás de esto venga más. Bueno, esta es una de las 4 puertas habitualmente más o menos abiertas, ¿no? Esta es la de Nablus o de Damasco. Hay una quinta puerta, pero está generalmente cancelada. Hablábamos de Suecia. Canciller sueco Margot Wallström ha dicho: hoy en día el gobierno de Suecia ha decidido reconocer al Estado de Palestina. Aquí lo tenemos. Otro golpe para el gobierno de Netanyahu, que ya no cuenta ni siquiera con la mínima solidaridad de Washington. Hemos decidido hacerlo así sobre la base del hecho de que los criterios del derecho internacional se deben cumplir. No es un territorio, un pueblo, un gobierno. Tienen que tener eso.
Bueno, a causa de la situación sobre el terreno, hemos visto un aumento de la violencia y en los asentamientos en Jerusalén y en Cisjordania. Y hemos visto en 6 años 3 guerras en Gaza. Hemos visto también una radicalización de muchos jóvenes que realmente tienen solo 2 opciones. O bien aceptan la situación tal como es y se resignan, o toman métodos violentos y creemos que este es el apoyo a un proceso de paz y negociación. Creemos que esto inspirará a otros y esperamos para que inyecten una nueva dinámica en las perspectivas de las conversaciones de paz renovadas, como diciendo, si Suecia lo hace, a ver quién más tiene coraje de hacerlo y mandarle el mensaje a Netanyahu, ¿no? Y hay señales de esto, no hay duda. Hay claras señales de que esto podría suceder en otros Estados miembros, así y solo así van a elegir lo que piensan y actuar. Es el momento adecuado. Hemos mantenido un objetivo general y el objetivo de reconocer 2 estados que vivan uno junto al otro en paz. Hace como 20 años que estamos pidiendo eso. ¿Cuándo es el momento adecuado entonces? Bueno, parece que los bloqueos y el apoyo israelí del gobierno de Washington se acabó. Ramallah, margen occidental de Jordán. Raid al-Maliki, como nos gusta decirle y como nos dijo él cuando lo entrevistamos aquí en este estudio. No sé por qué le ponen al-Maliki siempre. Damos la bienvenida a este anuncio. Damos las gracias al gobierno y al pueblo de Suecia por este reconocimiento. También le doy las gracias por su valiente decisión que se hizo a pesar de toda la presión que se puso contra Suecia cuando expresó por primera vez su disposición de hacer el anuncio de reconocer al Estado palestino. Y esto es Ginebra, Suiza. Los crímenes de guerra en Gaza llegan a las Naciones Unidas y a la Comisión Especial de Derechos Humanos. Flinterman dio declaraciones suficientemente interesantes. Le pedimos al Estado de Israel continuar la reforma de su sistema de investigación e investigar de forma independiente e imparcial los presuntos delitos contra los derechos humanos cometidos y garantizar que los autores sean llevados ante la justicia. Así que este ha sido un tema importante. Luego, este experto en derechos humanos de las Naciones Unidas dice, la política de los asentamientos está en directa violación de las obligaciones de Israel como un Estado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y a otra pregunta, el experto en derechos humanitarios de la ONU dice, pero el mensaje más importante se repite desde la última vez, y es que su fin se debe poner fin a los asentamientos en los territorios ocupados, incluida Jerusalén Oriental y las alturas del Golán. Including East Jerusalem and the occupied Syrian Golan Heights. En suma, la Comisión de la ONU acusa a Israel de violar los derechos de los palestinos. Una vez más, reiteradamente, en forma sostenida. ¿Qué pasa en Washington? Donde han llamado gallina a Netanyahu, y eso sigue levantando ecos y reverberancias. John Kerry dijo a todo esto que no era la posición oficial, ¿no? Creo que tenemos que trabajar en silencio y con eficacia, y condenamos cualquier persona que utiliza el lenguaje tal como se utilizó. No refleja la posición del presidente, es vergonzoso, inaceptable, es dañino, y ni pensar que ni el presidente o yo hemos usado esa palabra, ni la hemos oído alrededor en la Casa Blanca. No sé quiénes son estas personas anónimas que se guardan de conseguir esto y que hacen la vida mucho más difícil. Sin embargo, el funcionario estadounidense se lo dijo a Jeffrey Goldberg de la revista The Atlantic, y él insiste en que su fuente es confiable y es oficial. Lo bueno de Netanyahu es que es un gallina, le asusta empezar guerras, dijo el funcionario, pero al mismo tiempo se lamentó. Lo malo de él es que no hará nada para facilitar un entendimiento con los palestinos o con los estados árabes. También en eso es gallina. Vean esto. Una humillante visita del ministro de Defensa de Israel a Washington. Fue recibido con cordón de honor, como a todos los invitados oficiales, un abrazo por el secretario de Defensa, puerta lateral del Pentágono, pero hasta ahí llegó la cosa. Nadie, después de esto, oigan bien,
nadie recibió a Moshe Yaalon. Nunca había ocurrido eso con un representante de este nivel de Israel. Se le recibió como corresponde, Ministerio de Defensa, cordón de honor, guardia. Nadie más en todo Washington le dio una cita. Ni lo recibió Obama, ni habló con él, ni ningún otro miembro del gabinete. Nadie. Salvo los representantes del lobby pro-israelí, naturalmente. Y esto ha sido todo un mensaje durísimo. No tiene precedentes. Un ejemplo, inmediatamente después. ¿Quién llegaba? Bueno, la ministra de Defensa de una nación europea, y el resultado fue que le pusieron la alfombra roja y la recibieron con todo lo que tenían. Pero al ministro de Defensa de Israel, nada. Esto era de Albania, imagínense ustedes. Ella sí tuvo agenda en el Pentágono, en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca. Al ministro israelí no lo recibieron, ni en el Pentágono después de esto, ni le hicieron más contactos en los organismos de defensa o de inteligencia, ni en la Casa Blanca. Bueno, las cosas son todo un mensaje, pero no termina aquí. Están decididos a sacudirse, de alguna manera, a Bibi Netanyahu y a su gobierno. Esto es todo un mensaje, ya verán por qué. Bueno, volvamos a la realidad de nuestros estudios y a la realidad de los mercados. Precio del crudo venezolano estable, $75.90. El de la cesta OPEP, $83.24 y al alza. En descenso, 81.34, el West Texas. Y el Brent en la misma tendencia, $86.48. La onza Troy de oro también baja, quedó en 1199,80. Y el precio del café en la misma tendencia, todos a la baja, $187.53. La tonelada de cobre, 6.855 redondos. Sube en cambio el níquel, buena noticia para nuestros productores, 15.585 redondos. El euro a 1.27 respecto a la divisa estadounidense. Estamos unos minutos adelantados para el corte, pero ya volvemos con un segundo bloque sumamente interesante. No se lo pierdan, ya volvemos.